Friedrich Nietzsche, Ecce Homo. Humano demasiado humano, con dos continuaciones. 1. Humano demasiado humano es el monumento de una crisis. Dice de sí mismo que es un libro para espíritus libres. Casi cada una de sus frases expresa una victoria. Con él me liberé de lo que no pertenecía a mi naturaleza. No pertenece a ella el idealismo. El título dice, abre comillas, donde vosotros veis cosas ideales, veo yo cosas humanas. Ay, solo demasiado humanas. Cierra comillas. Yo conozco mejor al hombre. La expresión espíritu libre quiere ser extendida y entendida aquí en este único sentido. Un espíritu devenido libre que ha vuelto a tomar posesión de sí. El tono o el sonido de la voz se ha modificado completamente. Se encontrará este libro inteligente, frío, a veces duro y sarcástico. Cierta espiritualidad de gusto aristocrático parece sobreponerse de continuo a una corriente más apasionada que se desliza por el fondo. En este contexto, tiene sentido el que la publicación del libro, ya en el año 1878, se disculpase propiamente, por así decirlo, con la celebración del centenario de la muerte de Voltaire. Pues Voltaire, al contrario de todos los que escribieron después de él, es sobre todo un gran señor del espíritu, exactamente lo que yo también soy. El hombre Voltaire sobre un escrito mío, esto era un verdadero progreso hacia mí. Si se mira con mayor atención, se descubre un espíritu inmisericordia que conoce todos los escondites en que el ideal tiene su casa, en que tiene sus mazmorras y, por así decirlo, su última seguridad. Una antorcha en las manos, la cual no da en ese inframundo del ideal. Es la guerra, pero la guerra sin pólvora y sin humo, sin actitudes bélicas, sin fatos ni miembros dislocados. Todo eso sería un idealismo. Un error detrás del otro va quedando depositado sobre el hielo. El ideal no es refutado. Se congela. Aquí, por ejemplo, se congela el genio. Un rincón más allá se congela el santo. Bajo un grueso témpano se congela el héroe. Al final se congela la fe. La denominada convicción. También la compasión se enfría considerablemente. Casi en todas las partes se congela la cosa en sí. Los inicios de este libro se sitúan en las semanas de los primeros festivales de Bayreuth. Una profunda extrañeza frente a todo lo que allí me rodeaba es uno de los presupuestos. Que tenga una idea de las visiones que ya entonces me habían salido a mí y el paso. Podrá adivinar de qué humor me encontraba cuando un día me desperté en Bayreuth. Totalmente como si soñase. ¿Dónde estaba yo? No reconocía nada. Apenas reconocía a Wagner. En vano ojeaba mis recuerdos. Tribschen, no lejana isla de los bienaventurados, ni sombra ni semejanza. Los días incomparables en que se colocó la primera piedra, el pequeño grupo pertinente que lo festejó y al cual no había que desear dedos para las cosas delicadas, ni sombra de semejanza. ¿Qué había ocurrido? Se había traducido a Wagner al alemán. Los wagnerianos habían soñereado de Wagner, el arte alemán, maestro alemán, la cerveza alemana. Nosotros, los ajenos a aquello, los que sabíamos demasiado bien cómo el arte de Wagner habla únicamente a los artistas refinados, al cosmopolitismo del gusto. Estábamos fuera de nosotros mismos al reencontrar a Wagner, enguirnaldado con virtudes alemanas. Pienso que yo conozco al wagneriano. He vivido 3 generaciones de ellos, desde el difunto Bredel, que confundía a Wagner con Herder, hasta los idealistas de los Bayerische Blätter, hojas de Bayreuth,
que confundían a Wagner consigo mismos. He oído toda suerte de confesiones de almas bellas sobre Wagner. Un reino por una sola palabra sensata. Es verdad, una compañía que ponía los pelos de punta. Nol pol col, mit gracia infinito. Con gracia hasta el infinito. No falta entre ellos ningún engendro, ni siquiera el antisemita. Pobre Wagner. ¿Dónde había caído? Si al menos hubiera caído entre puercos. Pero entre alemanes. En fin, habría que parar, para escarmiento de la posteridad, a un genuino mauretiano, o mejor, sumergirlo en espíritus. Los espíritus es lo que falta con esta leyenda. Ese aspecto ofrecía el espíritu sobre el que se fundó el Reich. Basta. En medio de todo me marché de allí por 2 semanas, de manera muy súbita, aunque una encantadora parisiense intentaba consolarme. Me disculpé con Wagner mediante un simple telegrama de texto fatalista. En un lugar profundamente escondido en los bosques de la selva bohemia, Klingenberg, me ocupé de mi melancolía y de mi desprecio de los alemanes como si se tratase de una enfermedad. Y de vez en cuando escribía con el título global de La reja del arado, una frase en mi libro de notas, todas psicológicas, observaciones psicológicas duras, que acaso pueden reencontrarse todavía en humano demasiado humano. Lo que entonces se decidió en mí no fue acaso una ruptura con Wagner. Yo advertía un extravío total de mi instinto, del cual era meramente un signo de cada desacierto particular, se llamase Wagner o se llamase Cátedra de Basilea. Una impaciencia conmigo mismo hizo presa en mí. Yo veía que había llegado el momento de reflexionar sobre mí. De un solo golpe se me hizo claro, de manera terrible, cuánto tiempo había sido ya desperdiciado, qué aspecto inútil, arbitrario, ofrecía toda mi existencia de filólogo, comparada con mi tarea. Me avergoncé de esta falsa modestia. Habían pasado 10 años en los cuales la alimentación de mi espíritu había quedado propiamente detenida, en los que no había aprendido nada utilizable, en los que había olvidado una absurda cantidad de cosas a cambio de unos cachivaches de polvorienta erudición. Arrastrarme con acribia y ojos enfermos a través de los métricos antiguos. A esto había llegado. Me vi con lástima escuálido, famélico, junto a las realidades era lo que faltaba dentro de mi saber. ¿Y las idealidades? ¿Para qué diablos servían? Una sed verdaderamente ardiente se apoderó de mí. A partir de ese momento no he cultivado de hecho nada más que fisiología, medicina y ciencias naturales. Incluso auténticos estudios históricos he vuelto tan solo cuando la tarea me ha forzado imperiosamente a ello. Entonces adiviné también por vez primera la conexión existente entre una actividad elegida contra los propios instintos, eso que se llama profesión, o verov, que es la cosa a la que menos estamos llamados, y aquella imperiosa necesidad de lograr una anestesia del sentimiento de vacío y de hambre, por medio de un arte narcótico, por medio del arte de Wagner, por ejemplo. Mirando a mi alrededor con mayor cuidado, he descubierto que un gran número de jóvenes se encuentran en ese mismo estado de miseria. Una primera contra naturaleza fuerza formalmente otra segunda. En Alemania, en el Reich, para hablar inequívocamente, demasiados hombres están condenados a decidirse prematuramente y luego, bajo un peso que no es posible arrojar, a perecer por cansancio. Estos anhelan Wagner como un opio. Se olvidan de sí mismos, se evaden de sí mismos, por un instante. ¿Qué digo? Por 5 o 6 horas. Entonces mi instinto decidió implacablemente a que no continuase en aquel ceder ante otros, aquel acompañar ante otros, aquel confundirme a mí mismo con otros. Cualquier modo de vida, las condiciones más desfavorables, la enfermedad, la pobreza, todo me parecía preferible a aquel indigno desinterés en que yo había caído.
primero por ignorancia, por juventud, pero al que más tarde había permanecido aferrado por pereza, por lo que se llama sentimiento de deber. Aquí vino mi ayuda de una manera que no puedo admirar bastante, y justo en el momento preciso, aquella mala herencia de mi padre, en el fondo, una predestinación a una muerte temprana. La enfermedad me sacó con lentitud de todo aquello. Me ahorró toda ruptura, todo paso violento y escandaloso. No perdí entonces ninguna benevolencia y conquisté varias más. La enfermedad me proporcionó asimismo un derecho a dar completamente la vuelta a todos mis hábitos. Me permitió olvidar, me ordenó olvidar. Me hizo el regalo de obligarme a la quietud, al ocio, a guardar, a ser paciente. Pero esto es lo que quiere decir. Pensar. Mis ojos, por sí solos, pusieron fin a toda bibliomanía, hablando claro. A la filología, yo quedaba redimido del libro. Durante años no volví a leer nada. Máximo beneficio que me he procurado. El mí mismo, más profundo, casi sepultado, casi enmudecido bajo un permanente tener que oír a otros, sí mismos, y eso significa en efecto leer. Se despertó lentamente, tímido, dubitativo, pero al final volvió a velar. Nunca he sido tan feliz conmigo mismo como en las épocas más enfermas y más dolorosas de mi vida. Basta mirar a Aurora, o el caminante y su sombra, para comprender lo que significó esta vuelta a mí mismo, una especie suprema de curación. La otra no fue más que una consecuencia de esta. Mis ojos por sí solos pusieron fin a toda bibliomanía. Hablando claro, a la filología, yo quedaba redimido del libro. Durante años no volví a leer nada. El máximo beneficio que me he procurado. El mí mismo más profundo, casi sepultado, casi enmudecido bajo un permanente tener que oír a otros, sí mismos. Y esto significa en efecto leer. Se despertó lentamente, tímido, dubitativo, pero al final volvió a hablar. Nunca he sido tan feliz conmigo mismo como en las épocas más enfermas y más dolorosas de mi vida. Basta mirar a Aurora al caminante y su sombra, para comprender lo que significó esta vuelta a mí mismo, una especie suprema de curación. La otra no fue más que una consecuencia de esta. Humano demasiado humano, este monumento de una rigurosa cría de un ego, con la que puse bruscamente fin en mí a toda patraña superior, a todo idealismo, a todo sentimiento bello y a otras debilidades femeninas que se habían infiltrado en mí, fue redactado sus partes principales en Sorrento. Quedó concluido y alcanzó forma definitiva durante un invierno pasado en Basilea, en condiciones incomparablemente peores que las de Sorrento. En el fondo, quien tiene sobre su conciencia este libro es el señor Peter Gast, que entonces estudiaba en la Universidad de Basilea y que se hallaba muy ligado a mí. Yo dictaba con la cabeza dolorida y vendada. Él transcribía, él corregía, también él fue en el fondo el auténtico escritor, mientras que yo fui meramente el autor. Cuando por fin tuve en mis manos el libro acabado, con profundo asombro de un enfermo grave, mandé entre otros 2 ejemplares también a Baruch. Por un milagro de sentido en el azar me llegó al mismo tiempo un hermoso ejemplar del texto de Parsifal, con una dedicatoria de Wagner hacia mí. Abre comillas, a su querido amigo Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, consejero eclesiástico. Cierre comillas. Este cruce de los 2 libros a mí me pareció oír en ello un ruido ominoso. No sonaba como si se cruzasen espadas. En todo caso, ambos lo sentimos así, pues ambos callamos. Por este tiempo aparecieron los primeros Barucher Blätter. Yo comprendí para qué cosa había llegado el tiempo. Increíble. Wagner se había vuelto piadoso. Del modo como yo pensaba entonces, 1876, acerca de mí mismo,
de la seguridad tan inmensa con que conocía mi tarea y la importancia histórica universal de ella. De eso da testimonio el libro entero, pero sobre todo un pasaje muy explícito, solo que también aquí evité con mi instintiva astucia la particular yo, y esta vez lancé los rayos de una gloria histórica universal, no sobre Schopenhauer o sobre Wagner, sino sobre uno de mis amigos, el distinguido doctor Paul Ry. Por fortuna, un animal demasiado fino para. Otros fueron menos finos. Los casos sin esperanza entre mis lectores, por ejemplo el tipo catedrático alemán, los he reconocido siempre en el hecho de que apoyándose en este pasaje, han creído tener que entender todo el libro como realismo superior. En verdad, el libro contenía mi desacuerdo con 6 tesis de mi amigo. Sobre esto puede leerse el prólogo La genealogía de la molar. El pasaje dice así: ¿cuál es pues la tesis principal a que ha llegado uno de los más audaces y fríos pensadores, el autor del libro sobre el origen de los sentimientos morales? Léase Nietzsche, el primer inmoralista. En virtud de sus penetrantes e incisivos análisis del obrar humano, abre comillas, el hombre moral no está más cerca del mundo inteligible que el hombre físico, pues el mundo inteligible no existe, cierra comillas. Esta frase, templada y afilada bajo los golpes del martillo del conocimiento histórico, le hace transvaloración de todos los valores. ¿Acaso puede servir algún día en algún futuro? 1890. Le hacha para cortar la raíz de la necesidad metafísica o de la humanidad, si para bendición o para maldición de esta, ¿quién podría decirlo? Pero en todo caso, es una frase que tiene las más destacadas consecuencias, fecunda y terrible a la vez, que mira al mundo con aquella doble vista que poseen todos los grandes conocimientos. Aurora. Pensamientos sobre la moral como prejuicio. Con este libro empieza mi campaña contra la moral. No es que huela lo más mínimo a pólvora. En él se percibirán olores completamente distintos y mucho más amables, suponiendo que se tenga alguna finura en la nariz. Ni artillería pesada, ni tampoco ligera. Si el efecto del libro es negativo, tanto menos lo son sus medios. Esos medios de los cuales se sigue el efecto como una conclusión, no como un cañonazo. El que el lector diga adiós a este libro llevando consigo una cautela esquiva frente a todo lo que hasta ahora se había llegado a honrar e incluso adorar bajo el nombre de moral, no está en contradicción con el hecho de que en todo el libro no aparezca ni una sola palabra negativa, ni un solo ataque, ni una sola malignidad. Antes bien, reposa el sol, orondo, feliz, como un animal marino que toma el sol entre peñascos. En última instancia, yo mismo era ese animal marino. Casi cada una de las frases de este libro está ideada, pescada, en aquel caos de peñascos cercano a Génova, en el cual me encontraba solo y aún tenía secretos con el mar. Todavía ahora, si por casualidad toco este libro, casi cada una de las frases se convierte para mí en un hilo, tirando del cual extraigo de nuevo algo incomparable de la profundidad. Toda su piel tiembla de delicados estremecimientos del recuerdo. No es pequeño el arte que lo distingue en retener un poco cosas que se escabullen ligeras y sin ruido. Instantes que yo llamo lagartos divinos. Retenerlos no, desde luego, con la crueldad de aquel joven dios griego que simplemente ensarta el pobre lagartillo, pero sí con algo afilado de todos modos, con la pluma, abre comillas. Hay tantas auroras que todavía no han resplandecido. Esta inscripción india está colocada sobre la puerta que da entrada a este libro, donde busca su autor aquella nueva mañana, que el delicado arrebol no descubierto aún, con el que de nuevo un día, ¡ay!, toda una serie de un mundo entero de 9 días se inicia. En una transvaloración de todos los valores, en el desvincularse de todos los valores morales,
No decir sí y tener confianza en todo lo que hasta ahora ha sido prohibido, despreciado o maldecido. Este libro le dice sí, derrama su luz, su amor, su ternura, nada más sobre cosas malas. Este vuelve otra vez el alma, la buena conciencia, el alto derecho y privilegio de existir. La moral no es atacada, simplemente no es tomada ya en consideración. Este libro concluye con un ¿o acaso? Es el único libro que concluye con un ¿o acaso? Mi tarea de preparar a la humanidad un instante de suprema autognosis. Gran mediodía en el que mires hacia atrás y hacia adelante, en el que se sustraiga el dominio del azar y de los sacerdotes. Planteé por primera vez, en su totalidad, la cuestión del por qué, del para qué. Esta tarea es una consecuencia necesaria para quien ha comprendido que la humanidad no marcha por sí misma por el camino recto. No es gobernada en absoluto por un Dios, antes bien, el instinto de la negación, de la corrupción, el instinto de la decadencia, ha sido el que ha reinado con su seducción, ocultándose precisamente bajo el manto de los más santos conceptos de valor de la humanidad. El problema de la procedencia de los valores morales es para mí un problema de primer rango, porque condiciona el futuro de la humanidad. La exigencia de que se deba creer que en el fondo todo se encuentra en las mejores manos de un libro, la Biblia, proporciona una tranquilidad definitiva acerca del gobierno y la sabiduría divinos en el destino de la humanidad. Esa exigencia representa, retraducida a la realidad, la voluntad de no dejar aparecer la verdad sobre el lamentable contrapolo de esto, a saber, que la humanidad ha estado hasta ahora en las peores manos, que ha sido gobernada por los fracasados, por los astutos vengativos, los llamados santos, esos calumniadores del mundo y violadores del hombre. El signo decisivo en que se revela que el sacerdote, incluidos los sacerdotes enmascarados, los filósofos, se han señoreado del todo y no solo de una determinada comunidad religiosa. El signo en que se revela que la moral de la decadencia, la voluntad de final, se considera como moral en sí. Es el valor incondicional. En todas partes se concede a lo no egoísta, a la enemistad que en todas partes se dispersa a lo egoísta. A quien está en desacuerdo conmigo en este punto lo considero infectado. Pero todo el mundo está en desacuerdo conmigo. Para un fisiólogo, tal antítesis de valores no deja ninguna duda. Cuando dentro del organismo el órgano más diminuto deja, aunque sea a medida muy pequeña, de proveer con total seguridad su autoconservación, a la recuperación de sus fuerzas, a su egoísmo, entonces del todo degenera. El fisiólogo exige la amputación de la parte degenerada. Niega toda solidaridad con lo degenerado. Está completamente lejos de sentir compasión por ello. Pero el sacerdote quiere precisamente la degeneración de todo, de la humanidad. Por ello conserva lo degenerado. A ese precio, domina él a la humanidad. ¿Qué sentido tienen aquellos conceptos mentiras? Los conceptos auxiliares de la moral, alma, espíritu, voluntad libre, Dios, sino el de reinar fisiológicamente a la humanidad. Cuando se deja de tomar en serio la autoconservación, el aumento de fuerzas del cuerpo, es decir, de la vida, cuando de la anemia se hace un ideal y del desprecio del cuerpo a la salud del alma, ¿qué es lo que más que una receta para la decadencia? La pérdida del centro de gravedad, la resistencia contra los instintos naturales. En una palabra, el desinterés. A esto se ha llamado hasta ahora moral. Con Aurora yo fui el primero en entablar la lucha contra la moral de la renuncia a sí mismo. La calla ciencia. Aurora es un libro que dice sí.
Un libro profundo pero luminoso y benévolo. Eso mismo puede afirmarse también, y en grado sumo, de la Gaia Ciencia. Casi en cada una de sus frases van tiernamente unidas de la mano profundidad y petulancia. Unos versos que expresan la gratitud por el más prodigioso mes de enero que yo he vivido. Libro entero es regalo suyo. Revelan suficiente la profundidad desde la que aquí se ha vuelto Gaia la ciencia. Oh tú, que con dardo de fuego el hielo de mi alma has roto, para que ahora esté con estruendo, se lanza el mar de su esperanza suprema, cada vez más luminosa y más sana, libre en la obligación más afectuosa. Si es como ella ensalza sus prodigios, bellísimo anhelo. Lo que esperanza suprema significa aquí, ¿quién puede tener dudas sobre ello al ver refulgir como conclusión del libro cuarto la belleza diamantina de las primeras palabras del Zaratustra? O al leer las frases graníticas del final del libro tercero, con las cuales se reduce a fórmulas por vez primera, un destino para todos los tiempos. Las canciones del príncipe Bogelfrey, compuestas en su mayor parte en Sicilia, recuerdan de modo explícito el concepto provenzal de la Gaia Ciencia, aquella unidad de cantor, caballero y espíritu libre que hace que aquellas maravillosas y tempranas culturas de los provenzales se distinga de todas las culturas ambiguas, sobre todo la poesía última de todas, al Mistral, una desenfrenada canción de danza en la que, con permiso, se baila por encima de la moral. Es un provenzalismo perfecto. Así habla tu Zaratustra, un libro para todos y para nadie. Voy a contar ahora la historia del Zaratustra, la concepción fundamental de la obra, el pensamiento del eterno retorno, esa fórmula suprema de afirmación a la que puede llegarse, en absoluto. Es de agosto del año 1881. Se encuentra anotado en una hoja cuyo final está escrito, abre comillas, a 6000 pies más allá del hombre y del tiempo, cierra comillas. Aquel día caminaba yo junto al lago de Silvaplana, a través de los bosques, junto a una imponente roca que se eleva en forma de pirámide, no lejos de Surley. Me detuve. Entonces me vino ese pensamiento. Si a partir de aquel día vuelvo algunos meses hacia atrás, encuentro como signo precursor cambio súbito, y en lo más hondo decisivo de mi gusto, sobre todo en la música. ¿Caso sea lícito considerar el Zaratustra entero como música? Ciertamente una de sus condiciones previas fue un renacimiento en el arte de oír. En una pequeña localidad termal de montaña, no lejos de Vicenza, en Recoaro, donde pasé la primavera del año 1881, descubrí juntamente con mi maestro y amigo Peter Gast, también él un renacido, que el Fénix Música pasaba volando a nuestro lado, con un plumaje más ligero y más luminoso del que nunca había exhibido. Si por el contrario cuento a partir de aquel día hacia adelante hasta el parto, que ocurrió de manera repentina y en las circunstancias más inverosímiles en febrero de 1883, la parte final, esa misma de la que he citado algunas frases en el prólogo, fue concluida exactamente en la hora sagrada en que Richard Wagner moría en Venecia. Resultan 18 meses de embarazo. Este número de fondo, justamente 18 meses, podría sugerir, al menos entre budistas, la idea de que en el fondo yo soy un elefante hembra. El periodo intermedio corresponde a la Gaia Ciencia, que contiene 100 indicios de la proximidad de algo incomparable. Al final, ella misma ofrece ya al comienzo de Zaratustra. En el penúltimo apartado de su libro cuarto ofrece el pensamiento fundamental del Zaratustra. Asimismo, corresponde este periodo intermedio a aquel himno a la vida para coro mixto y orquesta, cuya partitura ha aparecido hace 2 años en E.W. Frisch de Leipzig, síntoma no insignificante tal vez de la situación que pese a año
en el cual el fatos afirmativo par excelencia, llamado para mí el fatos trágico, moraba dentro de mí en el grado sumo. Alguna vez en el futuro se cantará este himno en memoria mía. El texto lo anoto expresamente, pues circula sobre esto un malentendido. No es mío, es la asombrosa inspiración de una joven rusa con quien entonces mantenía amistad, la señorita Lubon Salomé. Quien sepa extraer un sentido a las últimas palabras del poema, adivinará la razón por la que yo lo preferí y admiré. Esas palabras poseen grandeza. El dolor no es considerado como una objeción contra la vida. Si ya no te queda ninguna felicidad que darme, bien, aún tienes tu sufrimiento. Cierra comillas. Quizás también mi música posea grandeza en este pasaje. La nota final del oboe es un do bemol, no un do, errata de imprenta. El invierno siguiente lo viví en aquella graciosa y tranquila bahía del Rapallo, no lejos de Génova, clavada entre Chiavari y el promontorio de Portofino. Mi salud no era óptima, el invierno frío y sobremanera lluvioso, un pequeño albergo, situado directamente junto al mar, de modo que por la noche el oleaje imposibilitaba el sueño. Ofrecía casi en todo lo contrario de lo deseable. A pesar de ello, y casi para demostrar mi tesis de que todo lo decisivo surge a pesar de mí, Zaratustra nació en ese invierno y en esas desfavorables circunstancias. Por la mañana, yo subía en dirección sur hasta la cumbre por la magnífica carretera que va hacia el Soagle, pasando junto a los pinos y dominando ampliamente con la vista al mar. Por la tarde, siempre que la salud me lo permitía, rodeaba la vista entera la bahía entera de Santa Margarita, hasta llegar detrás de Portofino. Este lugar y el paisaje se han vuelto aún más próximos a mi corazón por el gran amor que el inolvidable emperador alemán Federico III sentía por ellos. Yo me hallaba de nuevo casualmente en esta costa en el otoño de 1886, cuando él vistió por última vez este pequeño olvidado mundo de felicidad. En estos dos caminos se me ocurrió todo el primer Zaratustra, sobre todo Zaratustra mismo en cuanto a tipo. Más exactamente, este me asaltó. Para entender este tipo es necesario tener primero claridad acerca de su presupuesto fisiológico. Este es lo que yo denomino la gran salud. No sé cómo explicar este concepto mejor y de manera más personal que como ya lo tengo explicado en uno de los apartados finales del libro quinto de la Galla Ciencia. Abre comillas. Nosotros los nuevos, los carentes de nombre, los difíciles de entender. Nosotros partos prematuros de un futuro no verificado todavía. Necesitamos, para una finalidad nueva, también un medio nuevo, a saber, una salud nueva, una salud más vigorosa, más avisada, más tenaz, más temeraria, más alegre que cuando lo ha sido hasta ahora cualquier salud. Aquel cuya alma siente sed de haber vivido directamente el ámbito entero de los valores y aspiraciones habidos hasta ahora, de haber recorrido todas las costas de este Mediterráneo. Ideal, aquel que quiere conocer por las aventuras de su experiencia más propia, qué sentimientos experimenta un conquistador y descubridor del ideal, y asimismo los que experimentan un artista, un santo, un legislador, un sabio, un docto, un piadoso, un divino solitario de viejo estilo. Ese necesita para ello, antes que nada, una cosa, la gran salud. Una salud que no solo se posea, sino que además se conquiste y tenga que conquistarse continuamente. Pues una y otra vez se le entrega, se tiene que entregar. Y ahora, después de que por largo tiempo hemos estado así en camino, nosotros los argonastas del ideal, más valerosos acaso de lo que es prudente, habiendo naufragado y padecido daño con mucha frecuencia, pero como se ha dicho, más sanos que cuanto se nos quería permitir,
peligrosamente sanos, permanentemente sanos. Parécenos como si en recompensa de ello tuviésemos ante nosotros una tierra no descubierta todavía, cuyos confines nadie ha abarcado aún con su vista, o más allá de todas las anteriores tierras y rincones del ideal, mundo tan sobremanera rico en cosas bellas, extrañas problemáticas terribles y divinas, que tanto nuestra curiosidad como nuestra sed de poseer están fuera de sí. ¡Ay! Que de ahora en adelante no haya nada capaz de saciarnos. ¿Cómo podríamos nosotros, después de tales espectáculos y teniendo tal voracidad de ciencia y de conciencia, contentarnos ya con el hombre actual? Resulta bastante molesto, pero es inevitable que nosotros miremos sus más dignas metas y esperanzas tan solo con una seriedad difícil de mantener, y acaso ni siquiera miremos ya. Un ideal distinto corre delante de nosotros, un ideal prodigioso, seductor, lleno de peligros, hacia el cual no quisiéramos persuadir a nadie, pues a nadie concedemos fácilmente el derecho a él. El ideal de un espíritu que juega ingenuamente, es decir, sin quererlo, con una plenitud y potencialidades exuberantes, con todo lo que hasta ahora fue llamado santo, bueno, intocable, divino, un espíritu para quien lo supremo, aquello en que el pueblo encuentra con razón su medida de valor, no significa ya más que peligro, decadencia, rebajamiento, o al menos distracción, ceguera, olvido temporal de sí mismos. El ideal de un bienestar y de un bien querer, a la vez humanos y sobrehumanos, ideal que parecerá inhumano con bastante frecuencia, por ejemplo, cuando se sitúa al lado de toda seriedad terrena habida hasta ahora, al lado de toda la anterior solemnidad en gestos, palabras, sonidos, miradas, moral y deber, como su viviente parodia involuntaria, solo con el cual, a pesar de todo eso, se inicia quizás la gran seriedad. Se pone por vez primera el auténtico signo de interrogación, da un giro al destino del alma, avanza la aguja, comienza la tragedia. ¿Tiene alguien a finales del siglo XIX un concepto claro de lo que los poetas de épocas poderosas denominaron inspiración? En caso contrario, voy a describirlo. Si se conserva un mínimo residuo de superstición, resultaría difícil rechazar de hecho la idea de ser mera encarnación, mero instrumento sonoro, mero medium de fuerzas poderosísimas. El concepto de revelación en el sentido de que de repente, con indecible seguridad y finura, se deja ver, se deja oír algo que lo conmueve y trastorna a uno en lo más hondo. Describe sencillamente la realidad de los hechos. Se oye, no se busca, se toma, no se pregunta quién es el que da. Como un rayo refulge un pensamiento, con necesidad, sin vacilación, en la forma. Yo no he tenido jamás que elegir. Un éxtasis cuya enorme tensión se desata a veces en un torrente de lágrimas. Un éxtasis en el cual unas veces el paso se precipita involuntariamente y otras se torna lento. Un completo estar fuera de sí, con la clarísima conciencia de un sinnúmero de delicados temblores y estremecimientos que llegan hasta los dedos de los pies. Un abismo de felicidad en que lo más doloroso y sombrío no actúa como antítesis, sino como algo condicionado, exigido, como un color necesario en medio de tal sobreabundancia de luz. Un instinto de relaciones rítmicas que abarca amplios espacios de formas. La longitud, la necesidad de un ritmo amplio son casi la medida de la violencia de la inspiración, una especie de contrapeso a su presión y a su tensión. Todo acontece de manera sumamente involuntaria, pero como en una tempestad de sentimiento de libertad, de incondicionalidad, de poder, de divinidad. La involuntariedad de la imagen, del símbolo, es lo más digno de atención. No se tiene ya concepto alguno,
lo que es imagen, lo que es símbolo. Todo se ofrece como la expresión más cercana, más exacta, más sencilla. Parece en realidad, para recordar la frase de Zaratustra, como si las cosas mismas se acercasen y se ofreciesen para símbolo. Abre comillas, abre paréntesis. Aquí todas las cosas acuden acariciadoras a tu discurso y te halagan, pues quieren cabalgar sobre tu espalda. Sobre todos los símbolos cabalgas tú aquí hacia todas las verdades. Aquí se me abren de golpe las palabras y los armarios de palabras de todo ser. Todo ser quiere hacerse aquí palabra. Todo devenir quiere aquí aprender a hablar de mí. Cierre comillas, cierre paréntesis. Esta es mi experiencia de la inspiración. No tengo dudas de que es preciso retroceder milenios atrás para encontrar a alguien que tenga derecho a decir, es también la mía. Después de esto estuve enfermo en Génova algunas semanas. Siguió luego de una melancólica primavera en Roma, donde di mi aceptación a la vida. No fue fácil. En el fondo me disgustaba sobremanera aquel lugar, el más indecoroso de la tierra. Para el poeta creador de Zaratustra, y que yo no había escogido voluntariamente. Intenté evadirme. Quise ir a Aquila, ciudad antítesis de Roma, fundada por hostilidad contra Roma. Como yo fundaré algún día un lugar, ciudad de recuerdo de un ateo y enemigo de la Iglesia, Comet Fall, como debe ser, de uno de los seres más afines a mí, el gran emperador de la dinastía de Hohenstaufen, Federico II. Pero había una fatalidad en todo esto. Tuve que regresar. Finalmente me di por contento con la Piazza Barberini, después de que mi esfuerzo por encontrar un lugar anticristiano había llegado a cansarme. Temo que en una ocasión, para escapar lo más posible a los malos olores, fui a preguntar en el propio palazzo del Quirinale si no tenían una habitación silenciosa para un filósofo, en una logia situada sobre la mencionada piazza, desde la cual se domina Roma. Con la vista, se oye allá abajo en el fondo murmurar la fontana. Fue compuesta aquella canción, la más solitaria que jamás se ha compuesto, la canción de la noche. Por este tiempo rondaba siempre a mi alrededor una melodía indeciblemente melancólica, cuyo estribillo reencontré las palabras muerto de inmortalidad. En el verano, habiendo vuelto al lugar sagrado en que había refulgido para mí el primer rayo del pensamiento de Zaratustra, encontré el segundo Zaratustra. Días te bastaron, en ningún caso, ni en el primero, ni en el tercero ni el último he empleado más tiempo. 10 días. Al invierno siguiente, bajo el cielo arsiónico de Niza, y que entonces resplandecía por vez primera en mi vida, encontré el tercer Zaratustra y había concluido. Apenas un año calculando en conjunto. Muchos escondidos rincones y alturas del paisaje de Niza se hallan santificados para mí por instantes inolvidables, que el pasaje decisivo que lleva el título de Tablas Viejas y Nuevas fue compuesto durante la fatigosísima subida desde la estación al maravilloso y morisco nido de águilas que cesa. La agilidad muscular era siempre máxima en mí, cuando la fuerza creadora fluía de manera más abundante. El cuerpo está entusiasmado, dejemos fuera el alma. A menudo la gente podía verme bailar, sin ocioso siquiera de cansancio. Podía yo entonces caminar 7 u 8 horas por los montes. Dormía bien, reía mucho, poseía una robustez y una paciencia perfectas. Prescindiendo de estas obras de 10 días, los años de Zaratustra y sobre todo los siguientes representaron un estado de miseria sin igual. Se paga caro al ser inmortal. Se muere a causa de ello varias veces durante la vida. Hay algo que yo denomino la rancune,
rencor de lo grande. Todo lo grande, una obra, una acción, se vuelve inmediatamente acabada contra quien la hizo. Este se encuentra entonces débil justo por haberla hecho. No soporta ya su acción, no la mira ya a la cara. Tener detrás de sí algo que jamás fue lícito querer, algo a lo que está atado al nudo del destino de la humanidad, tenerlo ahora encima de sí, casi aplasta. El rencor de lo grande. La segunda cosa es el espantoso silencio que se oye alrededor. La soledad tiene 7 pieles. Nada pasa ya a través de ellas. Se va a los hombres, se saluda a los amigos. Luego, desierto, una mirada saluda ya. En el mejor de los casos, una especie de rebelión. Tal rebelión la advertí yo en grados muy diversos, pero en casi todo el mundo que se hallaba cerca de mí, parece que nada ofende más hondo que el hacer notar de repente una distancia. Las naturalezas aristocráticas que no saben vivir sin venerar son escasas. Una tercera cosa es la absurda irritabilidad de la piel a las pequeñas picaduras. Una especie de desamparo ante todo lo pequeño. Esto me parece estar condicionado por el inmenso derroche de todas las energías defensivas que cada acción creadora, cada acción nacida de lo más propio, de lo más íntimo, de lo más profundo, tiene como presupuesto. Las pequeñas capacidades defensivas quedan de este modo en suspenso, por así decirlo. Ya no afluye a ellas fuerza alguna. Me atrevo a sugerir que uno digiere peor, se mueva a disgusto, está demasiado expuesto a sentimientos de escalofrío, incluso a la desconfianza que es en muchos casos un mero error etiológico. Hallándome en estado semejante, yo advertí en una ocasión la proximidad de un rebaño de vacas. Antes, sin haberlo visto, pensamientos más suaves, más humanitarios, aquello que tiene en sí calor. Esta obra ocupa un lugar absolutamente aparte. Hemos de lado los poetas. ¿Acaso nunca se haya hecho nada desde una sobreabundancia igual de fuerzas? Mi concepto de lo dionisíaco se volvió aquí una acción suprema. Medido por ella, todo el resto del obrar humano aparece pobre y condicionado. Decir que un Goethe, un Shakespeare no podrían respirar un solo instante de esta pasión y a esta altura gigantesca, es decir que Dante comparado con Zaratustra, es meramente un creyente, y no alguien que crea por vez primera la verdad, un espíritu que gobierna el mundo, un destino. Decir que los poetas del Veda son sacerdotes y ni siquiera dignos de desatar las sandalias de un Zaratustra. Todo eso es lo mínimo que puede decirse. No da idea de la distancia, de la soledad azul en que esta obra vive. Zaratustra tiene eterno derecho a decir, abre comillas, yo trazo en torno a mí círculos y fronteras sagradas. Cada vez es menor el número de quienes conmigo suben hacia montañas cada vez más altas. Yo construyo una cordillera con montañas más santas cada vez. Cierre comillas. Súmense al espíritu y la bondad de todas las almas grandes. Todas juntas no estarían en condiciones de producir un discurso de Zaratustra.
inmensa es la escala por la que él asciende y desciende. Ha visto más, ha querido más, ha podido más que cualquier otro hombre. Este espíritu, el más afirmativo de todos, contradice con cada una de sus palabras. En él todos los opuestos se han juntado en una unidad nueva. Las fuerzas más altas y más bajas de la naturaleza humana, lo más dulce, ligero y terrible, brota de un manantial único con inmortal seguridad. Hasta ese momento no se sabe lo que es altura, lo que es profundidad, menos todavía se sabe lo que es verdad. No hay en esta revelación de la verdad un solo instante que hubiera sido ya anticipado, adivinado por alguno de los más grandes. Antes del Zaratustra, no existe ninguna sabiduría, ninguna investigación de las almas, ningún arte de hablar. Lo más próximo, lo más cotidiano, habla aquí de cosas inauditas. La sentencia temblando de pasión, la elocuencia hecha música, rayos arrojados anticipadamente hacia futuros no adivinados antes. La más poderosa fuerza para el símbolo, existida con anterioridad. Resulta pobre, y un mero juego frente a este retorno del lenguaje, a la naturaleza de la figuración. ¿Cómo desciende Zaratustra y dice a cada uno lo más benigno? ¿Cómo él toma con manos delicadas a sus contradictores, los sacerdotes? Sufre con ellos a causa de ellos. Aquí el hombre está superado en todo momento. El concepto de superhombre se volvió aquí realidad suprema. En una infinita lejanía, por debajo de él, de todo aquello que hasta ahora se llamó grande en el hombre. Lo alciónico, los pies ligeros, la omnipresencia de la maldad y arrogancia, todo lo demás que es típico del tipo Zaratustra. Jamás se soñó que eso fuera esencial a la grandeza. Justo en esa amplitud del espacio, en esa capacidad de acceder a lo contrapuesto, siente Zaratustra que él es la especie más alta de todo lo existente. Cuando se oye cómo la define, hay que renunciar a buscar algo semejante. El alma que posee la escala más larga, que más profundo puede descender. El alma más vasta, la que más lejos puede correr y errar y vagar dentro de sí, la más necesaria que por placer se precipita en el azar. El alma que es y se sumerge en el devenir, la que posee, quiere sumergirse en el querer y desear, la que huye de sí misma, que a sí misma se da alcance en los círculos más amplios, el alma más sabia, quien más dulcemente habla la necesidad, la que más se ama a sí misma, la que todas las cosas tienen su corriente y su contracorriente, su flujo y su reflujo. Pero esto es el concepto mismo de Dioniso. Otra consideración conduce a idéntico resultado. El problema psicológico del tipo de Zaratustra consiste en cómo aquel que niega con palabras, que niega con hechos, en un grado inaudito todo lo afirmado hasta ahora, puede hacer a pesar de ello la antítesis de un espíritu de negación, como el espíritu que porta el destino más pesado, una tarea fatal. Puede ser a pesar de ello el más ligero y ultraterreno. Zaratustra es un danzarín,
como aquel que posee la visión más dura, más terrible de la realidad, que el que ha pensado el pensamiento más abismal, lo encuentra en sí a pesar de todo. Ninguna objeción contra el existir y ni siquiera contra el eterno retorno de éste. Antes bien, una razón para ser el mismo en sí, eterno dicho a todas las cosas, el inmenso, el limitado decir sí y amén. A todos los abismos llevo yo entonces como una bendición mi decir sí. Cierra comillas. Pero esto es una vez más el concepto de Dioniso. ¿Qué lenguaje hablará tal espíritu cuando hable él solo consigo mismo? El lenguaje del ditirambo. Yo soy el inventor del ditirambo. Óigase como Zaratustra habla consigo mismo antes de la salida del sol. 111:18. Tal felicidad esmeralda, la divina ternura no la poseyó antes de mi lengua alguna. Aún la más honda melancolía de este Dioniso se torna ditirambo. Tomo como signo la canción de la noche, el inmortal lamento de estar condenado por la sobreabundancia de luz y de poder, por la propia naturaleza solar a no amar. Abre comillas. Es de noche, ahora hablan más fuerte todos los surtidores. También mi alma es un surtidor. Es de noche, ahora se despiertan todas las canciones de los amantes. También mi alma es la canción de un amante. En mí hay algo insaciado e insaciable. ¿Qué quiere hablar? En mí hay una ansia de amor que habla a sí mismo el lenguaje del amor. Luz soy yo. ¡Ay, si fuera noche! Pero esta es mi soledad, el estar circundado de luz. ¡Ay, si yo fuese oscuro y nocturno! ¿Cómo iba a absorber los pechos de la luz? Y aún a vosotras iba a bendeciros. A vosotras, estrellitas centellantes y gusanos relucientes allá arriba. Y a ser dichoso por vuestros regalos de luz. Pero yo vivo dentro de mi propia luz. Yo reabsorbo en mí todas las llamas que de mí salen. No conozco la felicidad del que toma, y a menudo he soñado que robar tiene que ser aún más dichoso que tomar. Esta es mi pobreza, el que mi mano no descansa nunca de dar. Esta es mi envidia, el ver ojos expectantes y las despejadas noches en anhelo. Oh desventura de todos los que regalan, oh eclipse de mi sol, oh ansia del ansiar, oh hambre ardiente de la saciedad. Y ellos toman de mí, pero toco yo siquiera su alma. Hay un abismo entre tomar y dar. El abismo más pequeño es el más difícil de salvar. Un hambre brota de mi belleza. Daño quisiera causar a quienes ilumino. Saquear quisiera a quienes colmo de regalos. Tanta es mi hambre de maldad. Retirar la mano cuando ya otra mano se extiende hacia ella, semejante a la cascada que sigue vacilando en su caída. Tanta es mi hambre de maldad. Tal venganza se imagina mi plenitud, tal perfidia mana de mi soledad. Mi felicidad en regalar ha muerto, a fuerza de regalar. Mi virtud se ha cansado de sí misma por su sobreabundancia. Quien siempre regala corre peligro de perder el pudor. A quien siempre distribuye, fórmasele. A fuerza de distribuir, callos en las manos y en el corazón. Mis ojos ya no se llenan de lágrimas ante la vergüenza de los que piden. Mi mano se ha vuelto demasiado dura para el temblar de manos llenas. ¿A dónde se fueron la lágrima de mi ojo y el plumón de mi corazón? Oh soledad de todos los que regalan. Oh taciturnidad de todos los que brillan. Muchos soles giran en el espacio desierto. A todo lo que es oscuro, háblale con su luz, para mí calla. Oh, esta es la enemistad de la luz contra lo que brilla. El recurrir despiadado a sus órbitas, justo en lo más hondo de su corazón, contra lo que brilla. Frío para los soles, si camina cada sol. Semejante a una tempestad recorren los soles sus órbitas, ese es su caminar. Sigue su voluntad inexorable, esa es su frialdad. Oh, solo vosotros los oscuros, los nocturnos,
Sacáis calor de lo que brilla. Oh, solo vosotros bebéis leche y consuelo de las ubres de la luz. ¡Ay! Hielo hay a mi alrededor. Mi mano se abraza al tocar lo helado. Hay en mí lo que sale. En mí hay sed, que desfallece por vuestra sed. Es de noche. Ay que yo tenga que ser luz, sed de lo nocturno y soledad. Es de noche. Ahora, cual una fuente brota de mí el deseo. Hablar es lo que deseo. Es de noche. Ahora hablan más fuerte todos los surtidores. También mi alma es un surtidor. Es de noche. Ahora se despiertan todas las canciones de los amantes. También mi alma es la canción de un amante. Nada igual se ha compuesto nunca, ni sentido nunca, ni sufrido nunca. Así sufre un dios, un Dioniso. La respuesta a este ditiramo del aislamiento solar en la luz sería Ariadna. ¿Quién sabe, excepto yo, qué es Ariadna? De todos esos enigmas, nadie tuvo hasta ahora la solución. Dudo que alguien viera siquiera aquí nunca enigmas. Zaratustra define en una ocasión su tarea. Es también la mía, con tal rigor que no podemos equivocarnos sobre el sentido. Dice sí hasta llegar a la justificación, hasta llegar incluso a la redención de todo lo pasado. Abre comillas. Yo camino entre los hombres como entre los fragmentos del futuro, de aquel futuro que yo contemplo. Todos mis pensamientos y deseos tienden a pensar y a reunir en unidad lo que es fragmento y enigma, y espantoso azar. ¿Cómo soportaría yo ser hombre si el hombre no fuese también poeta y adivinador de enigmas y el redentor del azar? Redimir a los que han pasado y transformar todo fue, en un asilo quise yo. Solo eso sería para mi redención. En otro pasaje define con el máximo rigor posible lo único que para él puede ser el hombre, no un objeto de amor y mucho menos de compasión. También la gran náusea, producida por el hombre. Llegó Zaratustra a dominarla. El hombre es para él algo informe, un simple material, una deforme piedra que necesita de escultor. Abre comillas. No querer ya y no estimar ya. Ay, ese gran cansancio permanezca siempre alejado de mí. También en el conocer yo siento únicamente el placer de mi voluntad, de engendrar y de venir. Si hay inocencia en mi conocimiento, esto ocurre porque en él hay voluntad de engendrar. Lejos de Dios y de los dioses me ha traído esa voluntad. Había que crear si los dioses existiesen. Pero si el hombre vuelve siempre a empujarme mi ardiente voluntad de crear, así se siente impulsado el martillo hacia la piedra. Hay hombres. En la piedra dormita para mí una imagen de mis imágenes. Hay que ella ahora tenga que dormir en la piedra más dura, más fea. Ahora mi martillo se enfurece cruelmente contra su visión. De la piedra saltan pedazos. ¿Qué me importa? Quiero acabarlo, pues una sombra ha llegado hasta mí. La más silenciosa y la más ligera de todas las cosas vino una vez hasta mí. La belleza del superhombre llegó hasta mí como una sombra. Ay, hermanos míos, ¿qué me importan ya los dioses? Destaco mi último punto de vista. El verso subrayado da pretexto a ello. Para una tarea dionisíaca,
la dureza del martillo, el placer mismo de aniquilar, forman parte de manera decisiva de las condiciones previas. El imperativo, endureceos, la más honda certeza de que todos los creadores son duros, es el auténtico indicio de una naturaleza dionisíaca. Esta historia continuará. Suscríbete al canal para recibir las actualizaciones de este y otros libros. Nos vemos en un próximo viaje estelar.